Ok, en esta ocasión vamos a hablar seguimos con introducción a portafolios de inversión y vamos a ver lo que son los rendimientos o tasas de intereses en este contexto. Entonces hay que recalcar que tenemos un mercado al cual nosotros llamamos que es el índice. El índice al cual, recuerden que un índice se le dice al conjunto de empresas que forman este índice. Por ejemplo, el índice más importante para la Bolsa Mexicana de Valores es el IPC-MXX. En este se cotizan muchas empresas, ¿no? Vamos a Alpeca, Grupo Carso, Santander, Megacable, Azur, Bimbo, Gruma, entre muchas otras. Eso lo podemos constatar de aquí de esta manera, ¿no? Aquí tenemos, hay que buscar el IPC. Los datos que están aquí. Y aquí donde dice componentes, aquí es el IPC de México, IPC-MXX para la Bolsa Mexicana de Valores. Ustedes pueden considerar cualquier índice dependiendo de la empresa que estén considerando, ¿no? Entonces aquí podemos ver sus componentes del IPC y podemos ver que existen varias empresas que están dentro de este índice. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de mercado? Me estoy refiriendo al índice al que pertenecen todas estas empresas, es decir, todas estas empresas forman el mercado. Ahora, generalmente nosotros lo que tenemos que realizar, o generalmente lo que se tiene, la información que se obtiene de estos índices y de sus componentes, pues son precios, o sea, son precios, valores o cotizaciones de una empresa. ¿Ok? Entonces aquí tengo algunos ejemplos de algunas empresas en los tiempos que están ahí descritos. Ahora, ¿cuál es el proceso? Bueno, generalmente uno lo que hace es un proceso, en este caso, solamente es de compra o de venta. Son las dos posiciones en las cuales nosotros accedemos a este mercado. Yo accedo a este mercado, pues ya sea para que compre una acción o para que la venda. Sin embargo, la intención de esto es para calcular intereses, es tener intereses o rendimientos, o tasas de intereses, más bien dicho, y rendimientos, en ciertos periodos. Entonces, la acción que estamos haciendo es que, dependiendo del periodo que estemos ocupando, al inicio del periodo compramos y al final del periodo vendemos. Cuando empiece de nuevo el siguiente periodo, compramos y después volvemos a vender. Es decir, por ejemplo, estos datos que están de manera semanal, que son del 2019, se supone que el 4 del 03 del 2019 hice una compra y hice una venta el 11 del 03 del 2019. Al mismo tiempo, después de hacer la venta, volví a hacer que la compra. Terminó luego que digamos que la vendí, luego la compré. Y en el siguiente periodo que pasó, volví a hacer lo mismo, venderla. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, nos va a ir generando intereses que están exactamente en los periodos que se obtuvieron las tablas. Entonces aquí tengo yo unos datos, vamos a considerarlos como ejemplo, ¿no? Vamos a ir a considerar los precios de cierre. Entonces, si yo quiero calcular los intereses, recuerden que los intereses son monetarios. Bueno, siempre me voy a hacer. Los intereses, recuerden que los intereses son monetarios. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un celular. Vamos a primero a clarificar las ideas por si tienen alguna duda, antes de empezar a hacer algún cálculo con esto que está aquí. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un celular, ¿sí? Entonces el celular yo lo compré y a mí me costó, un celular me costó 1,000 pesos. Ok, este fue el precio de compra
Y supongamos que a alguno de mis amigos les gustó el celular y me lo quiere comprar, pero yo no lo quiero vender, entonces yo a él se lo ofrezco en un precio de 1000, ¿qué sería? Bueno, 1150 pesos. Digo, bueno, entonces yo se lo vendo a mi amigo y tengo un precio de compra y tengo un precio de venta. ¿Ok? Entonces marcamos el interés. El interés siempre se denota con la letra I mayúscula, y en este caso el interés, sus unidades de medida son monetarias. ¿Ok? Esas son las unidades de medida. Y el interés simplemente se marca como la cantidad de dinero que gané o perdí al realizar una operación de compra y venta. En este caso, pues la operación de compra de venta es de 1500 menos la operación de compra, y al realizar esta operación de compra y venta estoy obteniendo un interés de 150 pesos, que es lo que realmente estoy ganando por toda esta operación. Caso contrario, si yo hubiera, por ejemplo, lo hubiera comprado en 1150 y porque me cae bien mi amigo, pues le hice una rebaja y se lo vendí en 1000, entonces el interés en este caso sería el precio de venta menos el precio de compra. Y en este caso está en rojo, como ustedes lo pueden ver, porque estoy teniendo, por decirlo de alguna manera, una pérdida. ¿Ok? Entonces, dependiendo del precio de compra y del precio de venta, puede ser que tenga un interés positivo o puede ser que tenga un interés negativo. Es decir, ¿cómo se mide el interés? En unidades monetarias. Entonces, en este caso es positivo, por la operación estoy ganando 150 pesos, en este caso es negativo y por la operación estoy perdiendo 150 pesos. Por otro lado, tenemos la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés generalmente se nota con una I pequeña porque se denota la tasa. ¿Sí? Entonces, estas generalmente se mide ya sea en unidades decimales o en porcentajes. Y simplemente representa el porcentaje que yo estoy ganando respecto a lo que yo estoy invirtiendo. En el primer ejemplo, para sacar este porcentaje, pues yo estoy ganando 150 pesos respecto a lo que estoy invirtiendo, que son 1000 pesos, ¿no? Lo tengo aquí en porcentaje, que sería el 0.15, que lo mismo, bueno, aquí vamos a poner, lo podemos medir en porcentaje, ¿no? Que sería el 15%. Es decir, para esta operación que estoy realizando tengo un interés positivo que es de 150 pesos por la diferencia entre el precio de venta y el de compra, y tengo una tasa de interés del 15%. Es decir, estos 150 pesos representan el 15% de lo que yo estoy invirtiendo. ¿Ok? Y entonces en este caso tuve un rendimiento, porque estas tasas de interés en la parte de los portafolios de inversión generalmente se les denomina como rendimientos. ¿Vale? Tuve un rendimiento del 15%. ¿Qué sucede en el otro ejemplo? En el otro ejemplo, pues es exactamente lo mismo. Yo tengo exactamente la misma cantidad, ¿no? Y lo divido entre lo que me costó el celular, porque esa es la inversión que yo hice. Y en este caso, si podemos notarlo en su forma porcentual, estoy obteniendo una pérdida del 13.04%. ¿Sí? Aquí tuve un rendimiento del 15%, pero aquí estoy teniendo una pérdida porque es un signo negativo, ¿no?
Y entonces, ¿cuánto representa los 150 que perdí con respecto a lo que me costó? Estos 150 representan el 13.04% de los 1,150 pesos que me costó el celular. Entonces, yo invertí 1,150 pesos, obtuve 1,000 pesos y tengo una pérdida de mi inversión del 13.04%. ¿Ok? Y eso, este ejemplo que tenemos aquí, lo mismo sucede acá en el ejemplo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, ¿qué acciones con estos precios de cierre? ¿Qué acción estoy haciendo? Pues veamos las fechas, ¿no? Aquí las fechas son del 1 de enero del 2021 y terminan el 1 de febrero del 2022 en datos mensuales. Entonces, ¿qué acción estoy haciendo? ¿O qué actividad estoy haciendo? Pues aquí compro, aquí vendo. Entonces, si este es el precio, vamos a cambiar, vamos a poner también las fechas acá para que quede más claro. Aquí estamos así. Entonces, aquí estoy haciendo la compra y aquí estoy haciendo la venta. Entonces, ¿qué interés estoy obteniendo aquí? Este menos este. Y por ejemplo, aquí tengo un interés positivo, es decir, estoy ganando 1.69 pesos solamente con esa operación. ¿Ok? Para sacar el rendimiento de la siguiente mes, pues es la misma operación. Aquí compré y aquí vendí. O sea, compré en febrero y vendí en marzo. Entonces sería este menos esto. Y entonces obtuve también un rendimiento del 6.08. ¿Sale? Entonces si lo checamos, lo puedo recorrer para todo. Y por ejemplo, los meses donde no hubo rendimientos de acuerdo al precio de las acciones, sería el mes de septiembre, octubre, diciembre y enero. Entonces, de esta manera yo obtengo una estadística o una lista de intereses. Pero a mí no me interesan los intereses monetarios. Me interesan las tasas de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les llamamos nosotros? Rendimientos. Entonces, para sacar el rendimiento, es igual a ¿quién? Al interés, y lo dividimos entre ¿quién? Entre la inversión original, que sería el precio de compra. ¿Ok? Y le damos Enter, y esto estaría en porcentajes, si lo quisieran ver en porcentajes, o pues, vamos a poner en porcentajes o en decimales, no hay ningún problema. Ahí está. Es decir, este 1.69, ¿qué tanto representa con respecto al 93.7 que fue el precio de compra? Es el 1.82%. Estos 6 pesos con 8 centavos, ¿cuánto representa del precio de compra de que fue en este periodo del 94.76? Representa el 6.416. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces nosotros estamos interesados en esta cosa que son las tasas de interés o rendimientos. ¿Ok? Podemos notar que el número de rendimientos que estamos obteniendo es menor al número de precios que estamos considerando, porque siempre lo vamos a hacer en pares. Estos dos me van a dar este rendimiento, estos dos me van a dar este rendimiento. Y si se dan cuenta, el rendimiento siempre se obtiene al final del periodo, porque siempre el rendimiento se obtiene cuando se liquida o se vende. Entonces, todas estas tasas de interés que tengo aquí son tasas de interés que están cotizadas de manera mensual, ¿no? Porque los datos son mensuales. ¿Ok? Entonces ya formé, a partir de los precios, ya formé las tasas de interés o los rendimientos de una acción en
periodos mensuales. ¿Por qué? Porque la acción que estoy haciendo es que al final de cada mes estoy comprando y al inicio de cada mes, perdón, al final de cada mes estoy vendiendo y al inicio de cada mes estoy comprando. Y de esa manera obtengo una estadística o un conjunto de datos representados por las tasas de interés. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad que se realiza para obtener datos que nos sean útiles en el análisis ¿cómo se llama? De los precios de diferentes activos financieros, ¿no? Que cotizan en la bolsa. Entonces, como aquí lo comento, los rendimientos o los intereses, más bien dicho, los intereses nada más monetarios o rendimientos monetarios sería la venta menos la compra, que ya lo expliqué. Y para calcular la tasa de interés o los rendimientos es la venta menos la compra entre la compra. Entonces, como aquí lo menciona, a la tasa de interés es la que se le conoce como rendimientos. Entonces, cuando yo me refiero a rendimientos, me estoy refiriendo a la tasa de interés que se obtuvo, ya sea positiva o negativa, en los diferentes periodos en los que estamos considerando obtener la estadística para analizar los datos. Sin embargo, existen fenómenos dentro de los precios de las acciones que son dos, es el split y son los dividendos. ¿Ok? Para este ejemplo, aquí tengo estos datos donde ya tengo yo definido los splits y los dividendos. ¿Qué es el pago de dividendos? El pago de dividendos simplemente es que por ser poseedor de una acción, pues te van a dar una cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, estos datos son de Arca Continental, AC, por eso ese es su nombre, Arca Continental, y podemos ver que tenemos el pago de dividendos que fue en enero, febrero, marzo, abril, otro fue en septiembre del año pasado y otro fue en diciembre. El de abril fue de 2.94 pesos, en el de septiembre fue de 1.5 pesos y el de diciembre fue de 1.1 pesos. Entonces, este es un flujo de efectivo que se está dando de más. ¿Ok? Entonces, si lo consideramos, ¿no? Esto a nuestros intereses, entonces este es el interés que obtuve de haber comprado y vendido. Le vamos a anexarle este valor, ¿no? Que son los dividendos. Nada más solitos, sin ningún otro, sin nada de ningún otro, ¿cómo se llama? Ningún otro efecto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que por el efecto de vender a este precio y de comprar a este precio, estuve ganando de interés, ¿cuánto? 1.60, bueno, casi 1.7 pesos. ¿Vale? Luego de vender a este precio y de comprar a 94.76, obtuve 6.08 pesos. Luego de vender a 108.45 y de haber comprado a 100.84, obtuve 7 pesos de rendimientos. ¿Estamos de acuerdo? O de intereses, más bien dicho. Entonces, a este interés que yo estoy obteniendo le tengo que considerar lo que me están dando de efectivo. Entonces, prácticamente este interés va a ser esto más lo que el nuevo dinero que me están dando. Es decir, estoy comprando un precio, estoy vendiendo un precio, entonces obtengo cierta cantidad de dinero. Pero en ese periodo, aparte de que obtuve esa cantidad de dinero, me están dando más dinero. Entonces este dinero se le suma a los intereses que son monetarios que estoy obteniendo en ese periodo. Entonces los dividendos simplemente se están sumando. Entonces podemos ver que aquí ya el rendimiento cambió. Ya no nada más fue por el hecho de que haya comprado a 100 pesos y haya vendido a 108 pesos. También en este periodo hubo un pago de dividendos. Entonces se consideran dentro de los intereses y lo mismo sucedería en este periodo. Más lo que me están dando de dinero, porque entra dentro del flujo de efectivo. En este caso,
también más efectivo, ¿no? Y de esa manera pues estamos, si se dan cuenta, cambiaron las tasas de interés porque el interés también tuvo algunos cambios. Entonces, en la fórmula que estoy presentando aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, generalmente y comúnmente, vuelvo a repetir, era el precio o el valor, en este caso por eso tiene V, el valor del siguiente periodo menos el valor del periodo anterior, porque ese es el periodo que compramos, o sea, el precio de compra y el precio de venta entre el precio de compra. Ahora, si tengo dividendos, lo único que tengo que hacer en el numerador es sumarle los dividendos, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, los dividendos se suman a la parte de los intereses. Por eso están aquí, donde dice DDI, son los dividendos que se pagaron en ese periodo. ¿Ok? Sin embargo, también hay otro fenómeno que ocurre en los precios de las acciones. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? El split. El split, que se llama división, o en este caso, ¿cómo lo estarían reportando? Vamos a ver. Divisiones de acciones, por ejemplo en español, aquí lo están poniendo como divisiones de acciones, y aquí están los dividendos. Por ejemplo, en este periodo tenemos una división de acciones que ocurre en junio. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? De 1 a 2, aquí siempre aparece así, con un 1, 2 puntitos y 2, o un 1 y una rayita y 2. ¿Qué significa esto? Que de una acción, ahora esa acción se tiene que dividir en 2 acciones. Por eso entonces el split representa, ya sea que en este caso se expandan las acciones, es decir, de 1 a 2, lo que haría es que duplicaría la cantidad de acciones que existirían en el mercado. ¿Sale? ¿Y por qué se podría hacer eso? Bueno, ¿para qué quiero duplicar el número de acciones? Porque a lo mejor la acción está muy cara y entonces a la gente o a los inversionistas les cuesta trabajo adquirir una acción de esta empresa. Entonces, ¿qué estrategia puede considerar la bolsa? Pues dividir las acciones para generar más acciones, las cuales deberán de ser más económicas, ¿no? Y pueden ser más accesibles, ¿no? También puede hacer lo contrario. Puede, en lugar de que sea de 1 a 2, es decir, que de una acción obtengas 2, podría haber sido de 2 a 1. Por ejemplo, podríamos haber planteado un split. Bueno, voy a escribir acá abajo. Por ejemplo, de 2 a 1. ¿Y cómo yo entendería esto? Que de 2 acciones estoy formando una acción. Es decir, del número de acciones totales que tenía, se va a convertir solamente a la mitad. Y pues se explica de la misma manera que lo anterior. Entonces está tratando de aumentar el precio de la acción de tal manera que se reduzca su versatilidad o la demanda, ¿no?, de esta acción. Entonces son efectos que pueden sugerir. Entonces 1 a 2 significa que es 0.5, simplemente hay que poner la fracción 1 sobre 2. Y en el otro caso, pues sería la fracción 2 entre 1, ¿no? Es decir, si yo soy tenedor de una acción, ¿sale? Ahora esa acción se va a contraer y solamente voy a tener la mitad. En este caso, si yo soy tenedor de una acción, ahora voy a tener ¿cuántas? 2. Y entonces los precios se ajustan, o sea, ahora hablamos de los precios ajustados, ¿no? Entonces los precios van a cambiar, ¿no? El precio originalmente de compra no pasa nada. Con el precio de compra no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque independientemente de que antes haya existido un split, el precio original no va a cambiar, ¿no? Porque si hubo un efecto de un split, yo lo estoy comprando a este precio y se acabó. Lo que sí va a afectar el split es al precio del siguiente periodo. Y ese precio del siguiente periodo
Si se dividió en 2, pues se va a partir ese precio a la mitad. Si de 1 lo convertís, si de 2 lo conviertes en 1, pues se va a multiplicar por 2, ¿no? Y es por esa razón que el split, lo único que se hace, tenemos aquí el split, aquí sería el split, que está denotado por un S de I en el periodo, está multiplicado para el precio de venta. Entonces, nos está explicando si el precio aumenta o el precio se reduce. ¿Sale? ¿Cuándo el precio se va a reducir? Cuando ahora de una acción tengo 2, entonces el precio lo tendría que dividir entre 2, ¿no? O multiplicarlo por 1.5 para que se actualice este precio. O si eres tenedor de una acción y ahora vas a tener 2, pues lo multiplicas, ¿no? De hecho, si tienes 2 y vas a tener ahora 1, pues lo multiplicas por ese valor, ¿no? De 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace el split? Vuelvo a repetir, ya sea que divida los precios de las acciones o los multiplique, dependiendo de cuál sea la intención. Entonces, el split, dependiendo de su naturaleza, se multiplica por el valor final, no por el precio de compra, porque el precio de compra siempre lo vas a... Tú lo adquieres a un precio del mercado, no sabes qué le pasó anteriormente. Pero si en el periodo que estás considerando tu estadística existe un split, pues sí tienes que considerar su efecto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues al split, pues hay que considerarlo en el precio final. Entonces, ¿dónde hay un split? Acá. Entonces nos está diciendo que el interés solamente fue el precio final menos el precio de compra menos el precio de compra, perdón, el precio de venta menos el precio de compra, ¿no? Pero este precio de venta se ve afectado ¿por quién? Por el split. Como el split fue de 1 a 2, ¿no? O sea, si cierta cantidad de acciones se duplicaron, entonces al duplicarse el precio de una acción se dividió entre 2 o se multiplicó por 0.5. Entonces es por eso que al precio final lo multiplicamos por el split. Y eso es lo que obtenemos aquí, lo que tenemos en esta formulita, ¿no? Es lo que estamos calculando. Esta es una fórmula que nos diría qué está pasando tanto si en todos los periodos, tanto hubiera el efecto del split como el efecto del dividendo, ¿no? Que generalmente no pasan los dos juntos, ¿no? Pero si hubiera ese caso, pues se vería de esta manera la fórmula para calcular rendimientos o tasas de intereses bajo los efectos de dividendos o de splits. ¿Ok? Y pues de esa manera se generan estos intereses, porque solamente se modifica la parte del numerador, pues se ve cómo se pueden modificar. Y obviamente estas modificaciones afectan al cálculo de las tasas de interés, ¿no? Entonces, es con respecto a los dividendos y los splits de las acciones. Ahora, es necesario, la pregunta sería, ¿es necesario que yo considere siempre que cuando calcule rendimientos o tasas de intereses, que calcule siempre los dividendos o los splits? No. Para eso existe, si ustedes se han dado cuenta, esta parte que está acá, que es el precio de cierre ajustado. Y este precio de cierre ajustado lo que nos dice es que es, aparte de los posibles cambios que ya sabemos que puede haber entre el cierre y la apertura del siguiente periodo de los precios, está considerando el efecto tanto de los dividendos como de los splits, ¿no? Aquí tengo una paginita aquí en Google y pueden ver, ¿no? O sea, cómo se ajustan los precios, ¿no? El precio de cierre ajustado. Cuando se pagan dividendos, pues simplemente es el precio menos el 1.5, entonces el precio de cierre ajustado ya aparece como 18.5. Es el precio que va a aparecer. Ya fue ajustado con respecto al efecto de ¿quién? Del pago de dividendos. Lo mismo va a suceder acá.
¿Qué pasa si existe una división de 2 a 1? ¿No? O sea, es decir, entonces, de los 20 pesos, pues lo divides, ¿no? Lo multiplicas por 0.5, que es lo que yo hice, y lo que indica es que el precio ajustado ahora es de 10 pesos, ¿no? Entonces, aparte de de las demás cosas que hemos venido comentando. Entonces, no es necesario hacer todo este proceso, pero sí es importante conocerlo. Entonces, al final de cuentas, si ustedes me dicen, oiga, profe, todo esto, pues al final, para no meternos en todas estas situaciones, solamente consideramos el precio de cierre ajustado, porque ya este precio de cierre ajustado está considerando los efectos por cambios de precios que considere la bolsa o la propia empresa, por los splits y por el pago de dividendos. ¿Ok? Entonces, pues así sería el asunto. Entonces, siempre que trabajemos con precios, vamos a considerar para los análisis posteriores y para no meternos en tantos problemas, el precio de cierre ajustado. ¿Sale? Bueno, y aquí podemos ver, ¿no? La diferencia, ¿no? El precio de cierre y el precio de cierre ajustado, sobre todo cuando hay pago de dividendos, ¿no? O sea, sí hay una gran diferencia. Y bueno, generalmente pues, son diferentes, ¿no? Por muchas razones que ya hemos venido comentando. En algunos casos son iguales, pero sí hay efectos que cambian por estas situaciones. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, siempre vamos a estar trabajando con los precios de cierre ajustados para hacer los cálculos que necesitamos de aquí en adelante. Luego entonces vamos a ver, aparte de que podemos calcular los rendimientos, existen dos cosas que hay que considerar. El efecto de la inflación y el efecto de la tasa libre de riesgo. El efecto de la inflación, por ejemplo, esto solamente se considera cuando las inversiones son a largo plazo, porque la inflación pues, obviamente se acumula, es una tasa acumulativa que va creciendo con respecto al año. Aunque tenemos referencias anuales, el inicio del año pues empieza con un crecimiento, cuando va en febrero, semestralmente, bimestralmente y va creciendo, hasta que se tiene la tasa total acumulada de todo el año. ¿Sale? Entonces es por eso que como se va acumulando con el tiempo, la inflación tenemos que descontarla de las inversiones o de las tasas de interés de las inversiones, porque pues sí podrían en este caso engañar o ¿cómo podríamos decirlo? Reducir el valor, ¿no? De los rendimientos que uno está obteniendo, ¿no? Porque estamos teniendo pérdida de valor en el dinero. Entonces, si tú estás considerando que estás obteniendo una tasa del 20% y consideras que es buena, cuando le descuentas la tasa de inflación te das cuenta que esa tasa del 20% pues se reduce considerablemente, ¿no? Entonces, por eso es importante deflactar los datos, es decir, quitarles el efecto de la inflación para que obtengas algo que se llama la tasa real. ¿Y cuál es el efecto? Pues es interés compuesto, ¿no? Se supone que a un valor, a un precio, está afectando ¿por quién? Por la tasa de inflación y por la tasa real. Esta es la que necesitamos. Y esta tasa sería la que estamos nosotros calculando. ¿Ok? Entonces, esta es la tasa que estamos calculando nosotros ahorita. O sea, si yo podría decir ahorita, no, pues mi inversión tuvo un rendimiento del 20%, ¿no? Y ya entonces, cuando veo, tiene un efecto por la inflación, que pues, ahorita está en el 7 punto y tantos por ciento. Entonces me interesa calcular la tasa real, que es la que está acá. Esta es la que yo estoy suponiendo, este es el efecto de la inflación y esta sería la tasa real que me dice o que me está quitando el efecto de la inflación. Si yo despejo esto, va a quedar 1 más la tasa. Bueno, primero el valor pues se convierte en un 1, ¿no? O el valor de la acción, ¿no? O del valor de cualquier cosa, ¿no? Que estén considerando.
Entonces quedaría 1 más la tasa del rendimiento dividido entre 1 más la tasa de la inflación. Pero como queremos la tasa real, entonces sería menos 1. Y esta formulita que está acá va a servir para deflactar tasas, es decir, quitarles el efecto de la inflación. Y esa tasa, siempre recuerden, una tasa que no tiene el efecto de la inflación se le conoce como tasa real. ¿Ok? Bueno, pues entonces, por ejemplo, aquí nuestro ejemplo. Ya dijimos que no vamos a... Ya les platiqué cómo pasan estos eventos, pero también llegamos a un acuerdo en el cual no vamos a ocupar los splits y todo eso, sino vamos a ocupar solamente el precio ajustado al cierre. ¿Ok? Porque este precio ajustado al cierre ya no tiene el efecto de los splits, de cualquier cambio que haya sucedido en el valor de las empresas dentro de la bolsa y de los dividendos, ¿no? Y este es para Arca Continental. ¿Ok? Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, vamos a anexarlo en las filas, y pues puedo buscar fácilmente la inflación, ¿no? Como la mayoría de los datos son del 2021, vamos a poner la inflación. En México 2021. Una tasa de referencia. México cierra 2021 con una inflación del 7.36% en diciembre. ¿Ok? Entonces, mi tasa de inflación de que vemos que aquí del 7.36 es del 7.36%. Recuerden que las tasas de referencia, como ya lo he platicado con ustedes, estas tasas son anuales, ¿ok? Por eso se cierra el 2021, ¿no? Y estos datos que tengo aquí, como pueden ver, son de manera mensual. Entonces yo no puedo deflactar estos datos, ¿ok? Yo no puedo hacer vuelvo a repetir, deflactar estos datos que están en periodos mensuales a partir de una tasa anual. ¿Qué es lo que necesito? Es calcular nuevamente la inflación, pero en datos que sean mensuales. O sea, necesito sacar una tasa equivalente mensual. Como ya saben, esta tasa, como ya lo hemos visto, pues no es una tasa nominal, es una tasa compuesta. Entonces es igual. Entonces tengo que cambiar esta tasa a una tasa mensual. 1 más la tasa de referencia anual elevado a la 1 entre 12, porque hay 12 meses en un año, menos 1, que es la fórmula de tasas equivalentes, y obtengo entonces un referente de tasa de manera mensual. ¿Sí? Entonces estos precios ya puedo calcular sus rendimientos o tasas de interés, que recuerden que era igual a quién. Primero el interés es el precio de venta menos el precio de compra, dividido entre el precio de compra. ¿Cómo sé cuál es el precio de venta y el precio de compra? Pues nos los dan las fechas, ¿no? La fecha anterior es el precio de compra y la fecha posterior es el precio de venta. ¿Ok? Y de esa manera obtengo para todos los rendimientos. Ya no considero el split, ni el rendimiento, ni los dividendos, porque ya estoy utilizando los precios ajustados al cierre, vuelvo a repetir. Entonces, a partir de estos rendimientos, pues ya puedo sacar mis rendimientos, que le podría yo decir, reales, ¿no? ¿Por qué rendimientos reales? Pues porque ya no tendrían el efecto de la inflación. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de explicar, sería 1 más la tasa de que estamos deflactando entre 1 más la tasa de inflación menos 1. Y entonces esto sería igual a la tasa que ya tengo, ¿no? 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación menos 1 sería igual a la tasa que ya tengo, 1 más la tasa de inflación me
perdón, 1 más la tasa que tengo dividido entre 1 más la tasa de inflación que estoy considerando de los mismos periodos que son mensuales, menos 1. Y entonces podemos ver cómo de un rendimiento del 1.82%, al deflactarlo, es decir, quitarle el efecto de la inflación, podemos bajar hasta el 1.22%, ¿no? Yo esto los puedo poner en porcentajes y podemos ver cómo realmente hay una caída de la tasa. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Entonces no es cierto que yo a primera instancia yo esperaba ganar el 6.42% en el mes de marzo, sino que esa tasa por el efecto de inflación cayó a un rendimiento del 5.79. ¿Sí? Entonces estos por eso se llaman rendimientos reales, porque es lo que realmente estarías ganando o perdiendo en tasa. ¿Ok? Entonces estos son los rendimientos que tú obtienes, pero por el efecto del valor del dinero en el tiempo está ocurriendo esta parte. Entonces el calcular rendimientos reales es muy importante, sobre todo cuando los periodos son largos o cuando la inflación, como en este caso que estamos viviendo, es bastante alta, porque eso va a demeritar mucho los rendimientos o las tasas de interés que nosotros obtengamos de las inversiones. ¿Ok? Entonces sí es un tema importante y hay que considerarlo para todos. Bueno, una vez que le quité esto de la inflación, hay otro efecto, la tasa libre de riesgo, ¿no? Bueno, ¿por qué tengo que considerar la tasa libre de riesgo? Pues el asunto es bien fácil. Porque si yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, en este tipo de mercados financieros que tienen riesgo, ¿no? Entonces el rendimiento que yo voy a obtener siempre va a estar sujeto o relacionado a un riesgo. Entonces ese rendimiento pues puede ser que sea más bajo, puede ser que sea más alto. Obviamente todo eso depende del riesgo. ¿Sí? Pero hay una tasa que en todos los países la cual está exenta de riesgo. Generalmente son bonos que están relacionados o instrumentos de deuda que están relacionados con los gobiernos o con ciertas empresas que son muy fuertes financieramente y que la posibilidad de que no paguen es prácticamente nula. Es decir, los gobiernos y ciertas empresas que son fuertes financieramente generalmente siempre van a estar pagando sus obligaciones. Por eso estas tasas se les llama una tasa libre de riesgo. Y entonces aquí tengo un ejemplo. ¿Cómo lo quitamos? Pues lo quitamos exactamente igual como quitamos la inflación. Solamente que ahora la tasa que vamos a obtener nosotros le llamamos tasa premium. ¿Cuál es la tasa premium? La que ya no tiene el efecto de ¿quién? De la tasa libre de riesgo. ¿Sale? Y bueno, ¿cuál es la referencia para México de la tasa libre de riesgo? Pues son los CETES. ¿Ok? Esa sería la tasa libre de riesgo para todos nosotros, al menos si tenemos inversiones en México. Hay que investigar en Estados Unidos, que son los fondos del gobierno federal o algo así, cuál es su tasa libre de riesgo y así investigar en cada país si es que las empresas o las bolsas que están analizando son de otros países. Para México son los CETES y los CETES es la tasa de libre de riesgo. Vamos a buscar el valor del CETE 2021, ¿no? Entonces vamos a ver CETES. Vamos a ver acá, está febrero, ¿no? Entonces, no sé si se puede ver. Entonces aquí tenemos varias tasas. Tenemos los CETES a 28 días están en 5.75, a 90 días del 6.11,
a 182, a 364 días es del 7 y a 3 años es 7.56. Entonces vamos a considerar el anual, que es del 7%, ¿no? Entonces, es decir, si yo invierto ahorita en CETES y me espero un año, voy a obtener el 7% de rendimiento. Si yo lo invierto a 128 días, me lo van a regresar dentro de 28 días, me lo van a regresar en 28 días, pero necesitaría yo calcular qué tasa me van a dar, porque estas tasas, aunque son diferentes, son tasas anualizadas. Aquí, ¿por qué te dan menos tasa? Porque tu dinero está invertido en menos, bueno, digamos, es menos tiempo en el cual estás tú teniendo estos instrumentos, ¿no? Y va aumentando con respecto, los mantienes durante todo un año o más de 3 años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hacer un contrato bajo estas características estaría bastante bien. Es por eso que ahorita cuando las tasas de referencia aumentan, ¿no? Por Banxico, entonces la mayoría de las personas se retira del mercado de valores y se va a este tipo de instrumentos o de los bancos. ¿Por qué? Porque las tasas que están ofreciendo son más altas. ¿Y por qué emigran a este tipo de mercados? Pues porque no están incurriendo en riesgo. ¿Sí me expliqué? Entonces, si yo voy a incurrir en un riesgo, yo esperaría obtener un rendimiento o una tasa de interés mucho mayor a la que me estaría dando los CETES o los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos instrumentos no tendrían riesgo. Y sin embargo, yo debería de obtener una prima, digamos, de tasa más alta, pues es la tasa premium, ¿no? Que la que me está dando los CETES, porque yo estoy accediendo a un riesgo. ¿Ok? Dicho lo anterior, entonces vamos a considerar también la de un año, que es del 7%. Entonces tenemos CETES a un año es del 7%. Ok, y también es anual. Esta tasa, pues hay que cambiar la tasa mensual. La fórmula es exactamente la misma, nada más que aquí es lo voy a poner acá abajo, la tasa libre de riesgo, ¿no? La fórmula es la misma porque estamos tomando de referencia esta tasa, 1 más la tasa elevada a la 1 a la 12, porque es un año, nuestros datos son mensuales, menos 1. Y entonces la tasa libre de riesgo es del 0.57 mensual, 57% mensual. Entonces ya mi tasa, mi rendimiento que yo esperaba obtener, ya se redujo. ¿Por qué? Por la inflación. Ahora, lo que estoy obteniendo, si estamos de acuerdo, tiene que ser mayor a la tasa libre de riesgo, porque si no, no tendría sentido invertir en instrumentos de riesgo si tengo la otra opción de invertir en instrumentos que no tienen riesgo y me darían lo mismo o menos, ¿no? Entonces, por eso hay que quitarle la tasa. Entonces, 1 más, en este caso la tasa real, entonces le quitamos la inflación, dividido entre 1 más esta tasa libre de riesgo, que es la que le queremos quitar, menos 1. Y bueno, no sé, es un montón esto para decirle los espacios. No sé si estaría bien. Está bien. Ahí está, entonces, pues ahí están las tasas. Pueden ver que, por ejemplo, hasta antes de, digamos, lo que es enero, febrero, hasta aquí, hasta septiembre, estamos obteniendo tasas por encima. Estas son las tasas que estarían por encima del 7% mensual, ¿sale? Es decir, cuando tú ganes, te vas a llevar el 0.66%, pero además también te vas a llevar el 7%. ¿Sí me explico? O sea, sí se lo quitamos para ver si estamos por encima. Pero, por ejemplo, de septiembre
deberíamos de dejar invertir o bueno, nadie sabe lo que va a suceder, ¿no? Pero como ejemplo, en septiembre de la persona que haya invertido en ¿cómo se llama? ¿Qué les dije que era? Arca Continental, debió de dejar aquí Arca Continental y aquí debería de haber empezado a invertir en CETES. ¿Por qué? Porque en este punto está invirtiendo en Arca Continental, está accediendo a cierto nivel de riesgo, pero ese riesgo no se ve compensado con sus rendimientos. Es decir, los rendimientos que está obteniendo, aunque algunos son positivos, está mejor que hubiera invertido en CETES. ¿Sale? Y aquí pues sí debió de haber invertido en Arca, ¿no? ¿Sí está bien? Podemos ver aquí los rendimientos reales, son acá. Estos rendimientos reales me dan rendimientos de estas cantidades por encima de ¿cómo se llama? De los CETES, es decir, aunque estoy incurriendo en riesgo, porque aquí sí llevo riesgo, ¿no? Pero este riesgo que estoy incurriendo acá se ve compensado, ¿sí? Este riesgo por invertir en Arca se ve compensado por estos rendimientos, que todos estos rendimientos son los que estoy obteniendo por encima de los CETES, es decir, de una tasa libre de riesgo. Es decir, me estoy arriesgando, pero ese riesgo, como estoy arriesgándome, estoy obteniendo una sobretasa. Y esta sobretasa está por encima de ¿quién? De la tasa libre de riesgo. Pero después, si yo sigo invirtiendo en Alsea, voy a seguir con el riesgo, pero los rendimientos podemos ver que ya están por abajo de que si yo hubiera invertido en CETES. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿necesito arriesgarme o tener una inversión en riesgo cuando lo único que tengo que hacer es cambiarme a CETES y elimino todo el tipo de riesgo? ¿No? Entonces, en esta parte debería de invertir la tasa libre de riesgo, F, podríamos decir, es mayor que el riesgo, ¿no? Eso estaría sucediendo acá, si lo queremos ver de esa manera. Y aquí podríamos decir que la tasa libre de riesgo es menor que el riesgo. ¿Sí? Bueno, hemos visto que el rendimiento, ¿no? Pero el rendimiento está relacionado, bueno, vamos a poner que el rendimiento de Arca, ¿no? Que el rendimiento. Pero, aquí sí, porque si no yo estaría diciendo cosas raras. Sí, entonces, regresando. Entonces, en este caso, la tasa libre de riesgo sería más pequeña, es decir, este 0.57 mensual sería más pequeño que estos rendimientos que yo estoy obteniendo. Entonces, como me está dando Arca mayores rendimientos, entonces pues ya me estoy relacionando, me estoy arriesgando, ¿no? O sea, inherentemente tengo un riesgo aquí. Pero en estos casos me está diciendo que la tasa libre de riesgo es mayor que el rendimiento que me está dando Arca. Pero si yo invierto en Arca, estoy también considerando un riesgo. Por eso en este caso, pues mejor invierto en CETES, que me va a dar un mayor rendimiento, la tasa libre es mayor, o sea, los CETES son mayores, dan mayor rendimiento que seguir invirtiendo en Arca, pero en CETES no tengo riesgo. Y si invierto en Arca, sí obtendría un riesgo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia
Y por eso son importantes todos estos cálculos, tanto quitarles la inflación, porque eso de por sí va a suceder, se va a perder dinero por el valor del dinero en tiempo, pues es más pequeño por la inflación. Y también es importante medir qué tan arriba estos rendimientos están sobre la tasa libre de riesgo. Si están por arriba, sí podría yo arriesgarme o a ir por ese riesgo, pero si están por abajo, pues no tengo que arriesgarme, sino simplemente ir a la segura con la tasa libre de riesgo que me está dando el 7%, ¿no? Ese es el análisis que se debe de realizar para este caso. Bueno, hay algunos cálculos de los cambios, todo lo que acabo de hacer ahorita, lo hice aquí y lo expliqué en esta hoja. Ok, bueno, pues muchas gracias.